Aproximaciones históricas alrededor del concepto del electrón. La actividad experimental relativa al estudio de la naturaleza corpuscular ondulatoria de los rayos catódicos. Quien les habla, Juan Mauricio Guzmán Benavides, asesorado por Marina Garzón Barrios. La enseñanza del concepto electrón. Cuando se aborda la idea del electrón en el aula, aparece una serie de dificultades que hacen que la enseñanza del mismo pueda ser insuficiente o incompleta. Algunas de estas dificultades pueden ser: la no existencia de una experiencia previa. No hay forma de dar cuenta del electrón por medio de nuestros sentidos. Segundo, está ligado a otro concepto intangible de la misma naturaleza, el átomo. Tercero, las referencias bibliográficas son superficiales e incompletas. Como lo mostré en anteriores exposiciones, los libros de texto se quedan cortos con el abordaje del tema. Cuarto, la falta de prácticas experimentales en las aulas. No hay experimentos encaminados a estudiar la naturaleza de los electrones. Por ejemplo, en el caso de la licenciatura en física, solo hasta que se aborda física moderna en quinto semestre hay unas aproximaciones que utilizan tubos de rayos catódicos. Estas dificultades hacen que el concepto electrón tome una de estas tres formas: una como partícula perteneciente a un modelo atómico básico, una segunda relacionada con sus efectos sobre la materia, campo eléctrico, fuerzas eléctricas, corrientes a través de conductores, iones y enlaces químicos, y una tercera de tipo matemático, donde se describen sus propiedades con cantidades numéricas como su masa, su carga o el spin. Todos tenemos afinidad con alguna de estas tres versiones, o con las tres, dependiendo de nuestra formación disciplinar. Y esto no quiere decir que esté mal, sino que son el producto de la manera en que abordamos el electrón en el aula. En el aula, el concepto de electrón lo damos por obvio y simple, y lo usamos de manera indiscriminada para explicar muchos de los fenómenos. Pocas veces se reflexiona sobre él. Llegar a la idea de electrón como partícula provista de carga fue una tarea que involucró no solo un desarrollo de una teoría matemática, sino que también abarcó un desarrollo fenomenotécnico que rara vez es abordado en los libros de texto, y que ese desarrollo es muy rico en discusiones, hipótesis, técnicas y avances tecnológicos que muestran la forma en que se construye la ciencia. Una posible solución está en echar mano de la historia y rastrear el concepto a su origen. Muchas veces es muy complicado encontrarlo. En este caso, hay un periodo histórico a mediados del siglo XIX en donde existió una fuerte polémica por la naturaleza de los rayos catódicos que posteriormente desencadenó la maduración del concepto electrón. Entonces surge la pregunta: ¿de qué manera puede utilizar la controversia histórica entre H.R. Hertz y J.J. Thomson alrededor de la naturaleza de los rayos catódicos para mejorar los procesos de enseñanza del concepto electrón? La historia de las ciencias no es una simple colección de libros y artículos listos para ser traídos al aula. Al igual que la ciencia o la enseñanza, es una empresa en curso que madura con el tiempo y que puede ser útil en la educación. La principal fortaleza de usar la historia para la enseñanza de las ciencias es su aspecto de reflexión y filosofía sobre el saber actual desde el anterior. Lo esencial de un acontecimiento histórico no es simplemente exponer las conclusiones, sino mostrar cómo se llega a ellas y qué opciones se alejaron plausiblemente. Ciertamente, el procedimiento histórico pide pensar y, en muchos otros casos, experimentar. Esto nos permite proponernos los siguientes objetivos. Objetivo general: describir la actividad experimental alrededor de los tubos de rayos catódicos con el fin de hacer procesos de construcción del concepto del electrón y replicar algunas experiencias para la construcción de material de enseñanza. Para ello se hace una revisión histórica detallada desde diferentes fuentes: libros históricos, publicaciones originales, papers, páginas web de museos de ciencias y trabajos de grado relacionados con el tema, centrado en el periodo histórico europeo entre 1879 y 1897, pues es allí donde se desarrolló la controversia que indaga la naturaleza de los rayos catódicos y que permitió identificar el comportamiento corpuscular de la carga eléctrica. Con esta revisión se busca conformar una perspectiva holística que permita rastrear la construcción del concepto electrón. Objetivos específicos:
Analizar los argumentos que orientan la controversia que existió entre los partidarios de una explicación corpuscular de los fenómenos luminosos de los tubos, escuela inglesa, y los partidarios de la hipótesis de onda, escuela alemana. La investigación está enfocada en esta controversia porque es justo allí donde se manifiesta una serie de hechos científicos ricos en desarrollo experimental y que son claves para la construcción del concepto. Segundo, identificar los procedimientos experimentales mediante los cuales se construyen argumentos que orienten la controversia entre J. J. Thomson y H. R. Hertz. La idea es interpretar el papel de la fenomenotecnia en el desarrollo de la ciencia. Es importante hacer un análisis del papel que juega el experimento, que no solo sirve para confirmar o refutar hipótesis. Su papel aquí es más complejo. Tercero, proponer actividades que permitan la conceptualización del electrón en el aula. No se trata de hacer una reconstrucción histórica únicamente. Todo este análisis también busca hacer aportes de carácter disciplinar, pedagógico y epistemológico. Para cumplir estos objetivos se plantea la necesidad de una metodología que oriente los procesos. Metodología. Este trabajo estará dentro de una modalidad de investigación de tipo cualitativo, los cuales aparecen de manera frecuente en las investigaciones. Permite metodologías rigurosas y sistemáticas e ilustra la diversidad en el diseño de la investigación, el papel del investigador y las técnicas de recogida de datos. De carácter no interactivo o analítico, porque permite el estudio de conceptos y sucesos históricos mediante el uso de documentos. Y enfocado en el análisis histórico, porque implica una recogida sistemática y una crítica de documentos que recogen sucesos pasados. El trabajo se realizará por fases. Fase 1. Identificación del problema de enseñanza y planteamiento de una posible solución. Fase 2. Recolección de bibliografía suficiente centrada en publicaciones de la época y apoyada por diferentes libros históricos, que no necesariamente se centran en la controversia, pero que ayudan a tener una visión completa de los hechos. Fase 3. Fase 3. Revisión detallada de la información para clasificarla, organizarla y descartar lo no necesario. Esto para hacer una segunda recolección bibliográfica basada en los hallazgos. Se hace necesaria, pues aparecen hechos, personajes y situaciones que no se contemplaban en una primera recopilación y que son importantes para la investigación. Fase 4. Construcción de resúmenes y apuntes sobre detalles históricos. Aquí aparecen preguntas como ¿cuál era la intención de hacer estudios con los rayos catódicos? ¿Qué papel juega la sociedad en esta época? ¿Cuáles son los experimentos claves en la discusión y cuál es su papel? ¿Existió acaso otra hipótesis sobre los rayos catódicos que no tuvo cabida en la controversia? ¿Es esta la génesis de la construcción del concepto? Fase 5. Análisis del contexto histórico, factores sociales, culturales y disciplinares. Revisión detallada del proceso experimental. En esta fase se busca identificar, estudiar y luego sintetizar los datos para proporcionar un conocimiento del concepto o del suceso pasado que puede o no haber sido directamente observable. Los documentos auténticos son la fuente principal de datos. Aquí se busca interpretar hechos para proporcionar explicaciones del pasado y descubrir las aplicaciones educativas. Fase 6. Posible construcción de tubos de rayos catódicos o reconstrucción de algunos modelos existentes en el Laboratorio de Física de la Universidad Pedagógica Nacional. Con la coyuntura actual, esta fase debe ser modificada o replanteada. Fase 7. Construcción de material para llevar al aula. Esta fase también debe sufrir modificaciones, pues parte de este material se fundamenta en el montaje experimental. Recuento histórico. A finales del siglo XVIII estaban ya descubiertos los principios básicos de la electrostática y la magnetostática. Ben Franklin ya había precisado la noción de carga eléctrica que le permitió enunciar el principio de conservación de la electricidad. Cavendish había definido la capacidad de un conductor y su grado de electrificación, lo que más adelante fue llamado potencial. Coulomb había establecido la ley del inverso al cuadrado de la distancia para la interacción de las cargas eléctricas, así como la de los polos magnéticos. En 1790 se inicia uno de los periodos más fértiles de la historia de la física,
periodo que iba a llevar al descubrimiento de la pila y de las corrientes permanentes por volta. Y al revelarnos muchos años después las relaciones entre el magnetismo y la electricidad, y entre esta y la materia. En pocas palabras, nos abrió toda la industria eléctrica moderna. Pero para que todo eso pasara fue necesario la colaboración de científicos de la talla de Faraday, Gauss, Ampère, Green, Ørsted y muchos otros que en cada uno de sus campos aportó para crear una teoría completa de los fenómenos eléctricos y que enlazara con los principios de la mecánica de Newton. Fue Maxwell quien con sus tratados de electromagnetismo logró sintetizar los descubrimientos de décadas, mostrándonos que los fenómenos eléctricos y magnéticos y la luz son parte de una única fuerza de la naturaleza, el electromagnetismo. La obra de Maxwell fue considerada como una teoría elegante, completa y consistente matemáticamente, solo superada por la obra de Newton. Sin embargo, dejó algunas piezas sueltas, y es allí donde se centra la investigación de los científicos de mediados del siglo XIX. Primera pieza, sobre la naturaleza de las cargas y su relación con la materia y las corrientes eléctricas. No existía nada en toda la teoría electromagnética que diera cuenta del porqué de las cargas eléctricas y por qué es posible que la materia pueda ser cargada. Segunda pieza. Existía un fuerte debate sobre la forma en que interactuaban las fuerzas electromagnéticas comparada con las fuerzas mecánicas, pues para Newton las fuerzas actuaban de manera instantánea en lo que él llamó acción a distancia. Sin embargo, los experimentos mostraban que las fuerzas eléctricas actuaban de manera retardada. Tercera pieza. Aún faltaban confirmaciones experimentales de una consecuencia de la teoría electromagnética que afirmaba la existencia de ondas que eran las responsables de transmitir los fenómenos eléctricos. Estas tres piezas sueltas no permitían que la teoría electromagnética fuera asimilada por completo. Por todas partes de Europa existían las controversias por el tipo de modificaciones que eran necesarias para adaptarse al modelo newtoniano, modelos donde el éter juega un papel fundamental y que tuvo gran acogida por parte de la Academia Alemana. El éter, entre otras cosas, permitía de manera no muy clara la explicación de la acción a distancia y la propagación de las ondas electromagnéticas. La primera de estas tres piezas que fue puesta en su lugar fue gracias al descubrimiento de las ondas electromagnéticas por parte de H. R. Hertz en 1888. Hertz realmente trabajaba en un problema diferente. Él buscaba medir las corrientes de desplazamiento en los materiales y por esos azares de la vida se topa con las ondas electromagnéticas, logrando identificarlas y caracterizarlas. Este descubrimiento lo lleva a ser mundialmente conocido. Hertz, con este logro a cuestas e impulsado por su fama, decide enfocar sus estudios en otros fenómenos que tenían inquietos a los científicos del momento: el comportamiento de los tubos de descarga. Para Hertz, lo que vemos en los tubos es una descarga lumínica, por lo tanto es una onda electromagnética, como lo afirma Maxwell y como lo acaba de confirmar experimentalmente él mismo. Hertz enfatiza que los rayos catódicos viajan en línea recta y forman sombras cuando se encuentran con objetos como la luz. Lo primero que hace Hertz es mejorar las condiciones técnicas del experimento. Los altos voltajes son necesarios para poder observar el fenómeno de descarga, pero por aquella época no existía una fuente capaz de entregar los altos voltajes de manera continua. Lo más utilizado era un carrete de Rumford, que lograba altos voltajes en sucesión de pulsos. Hertz afirmaba que dichos pulsos daban la sensación de que las descargas eran de carácter corpuscular, pero haciendo que los pulsos sean más frecuentes a tal punto que no logren diferenciarse entre ellos, se revelaría la naturaleza ondulatoria de las descargas. Luego ataca de manera directa a los partidarios de la teoría corpuscular, mostrando que los rayos no se desvían por la presencia de campos eléctricos, dejando sin piso la idea de partículas cargadas, ya que ellas sin lugar a duda sí lo hacen. Además de esto, Hertz en compañía de Wiedemann y Goldstein logran evidenciar que los rayos son capaces de atravesar pequeñas películas delgadas. Esto para Hertz no es posible si los rayos estuvieran compuestos por partículas. En este punto, parece ser que Hertz tiene ganada la controversia,
pues mostró con argumentos experimentales que los rayos son ondas. Por otro lado tenemos a J.J. Thomson, que ocupaba el cargo de director del Instituto Cavendish, que en un principio fue creado con la idea de poner al día a la Academia Inglesa en cuestión experimental, ya que mostraba un regazo frente a las academias continentales. Thomson realmente tenía poca experiencia y era bastante torpe para manipular instrumentos, pero eso no era obstáculo para él, pues tenía un instinto para hacer las preguntas indicadas en el momento preciso. Thomson empieza por rediseñar los experimentos hechos por el francés Perrin, en donde se mostraba que los rayos poseían carga eléctrica. No sé si lo hizo por convencerse a sí mismo o para esclarecer cualquier duda que se tuviera al respecto. Luego se enfocó en mejorar las condiciones experimentales porque intuía que la no desviación de los rayos que obtuvo Hertz era producto del poco grado de vacío que utilizaban los tubos. Su hipótesis resultó ser cierta. Sus montajes experimentales mejorados lo comprobaron. Por último, pudo obtener una relación entre la masa y la carga, midiendo las desviaciones de los haces al aplicar campos eléctricos y magnéticos. Los experimentos de Thomson no concluyen que estos rayos estén conformados por electrones, como afirman en algunos textos. Concluyen, sin lugar a duda, que los rayos son de carácter corpuscular, dejando clausurada la controversia onda-partícula. Más adelante, Millikan logra determinar el valor de esa carga mínima de las partículas. Cabe aclarar que la controversia no solo existió entre estos dos personajes. Las contribuciones de otros científicos fueron claves en el desarrollo de los acontecimientos. Estos detalles se aclaran en el trabajo de grado. La intención de este recorrido superficial es mostrar que el papel del experimento fue crucial para construir el concepto. Aquí la fenomenotecnia muestra el papel que juega a la hora de construir ciencia. La manipulación de tubos de rayos catódicos no solo ayudó a la construcción del concepto electrón, sino que abrió la puerta para una serie de descubrimientos e invenciones nuevas. De aquí nacen los estudios sobre rayos X, la invención de válvulas electrónicas, el desarrollo de lámparas de descarga para la iluminación, las mejoras en los sistemas de vacío, etc. Mi trabajo de grado va dirigido a todo aquel que tenga inquietud por conocer más sobre el electrón, de la forma en que se construye el concepto, de la manera en que la ciencia configura sus actividades y del papel del experimento. Se espera que el lector tenga alguna inducción en ciencias, no necesariamente en física. Se trata de escribir en un lenguaje simple y ligero de demostraciones matemáticas. La idea es que el material producido por este trabajo se pueda utilizar tanto en bachillerato como en la universidad, tanto como apoyo a docentes o a estudiantes. Bibliografía. Muchas gracias.